habido tanta libertad de expresión, tanta posibilidad de hacer uso de los medios de comunicación, de hacer realidad la democratización de los medios de comunicación. Nosotros hoy queremos rendirle tributo al periodismo en Venezuela. Y la mejor manera, escúchese bien, no hay otra, la mejor manera de rendirle tributo al ejercicio de la sagrada profesión del periodismo en Venezuela es darle libre acceso al periodismo independiente aquí al hemiciclo de la Asamblea Nacional. Esa es la situación actual en la Asamblea Nacional. El periodista no puede estar dentro del hemiciclo e informar lo que sucede allí, sino a través de la pantalla de la Asamblea Nacional. Bueno, la Asamblea Nacional o del canal de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué quiero referirme a este caso? Porque realmente quien se perjudica no es al ciudadano, no es al periodista, es al ciudadano, que no tiene acceso a saber qué es lo que se debate dentro del hemiciclo. Por supuesto, leyes que tienen que ver con el desenvolvimiento de la persona en su vida cotidiana. En este punto, ¿no hay allí una violación al derecho al acceso a la información de una manera veraz y oportuna? Sí, fíjate, el artículo 58 de la Constitución establece que la comunicación es libre y plural. Es decir, que todos los ciudadanos tenemos derecho de acceder a través de una diversidad de vías a la información que sea de nuestro interés. Y a partir de esa opción de tener un abanico de opciones, tomar sus propias decisiones. ¿Qué sucede? Esta medida de impedir el acceso a los medios de comunicación independientes, al hemiciclo de la Asamblea Nacional, violenta este principio de la pluralidad de la información y también de la oportunidad de la información, porque los periodistas tienen solamente un canal que es Asamblea Nacional Televisión para difundir a los ciudadanos lo que está ocurriendo, y esto implica que solo se va a tener una mirada parcial, una mirada que solo va a tener un punto de vista. No va a permitir que los periodistas puedan acercarse a los parlamentarios, consultarles, que puedan tener una mirada más amplia acerca de los debates, acerca de quienes votaron en una discusión de una ley, por ejemplo. Entonces sí, indudablemente se violenta ese derecho a la pluralidad de la información y a la obtención de información oportuna por parte de los ciudadanos que siguen los medios de comunicación. ¿Qué información no debe ser pública? Porque en nombre de la restricción o de no alterar el orden público o resguardar la seguridad de la nación, a veces se tiende a ocultar información que puede ser de interés público. ¿Qué organismo es el que debe descartar, o quién dice o quién determina que una información altera el orden público o no? Cuando es un organismo que depende directamente del gobierno, no debería ser un organismo que esté representado por todos los sectores de la sociedad. Bueno, actualmente las leyes que manejan acceso a la información o el tema de acceso a la información te dicen que toda información que maneje el Estado es información pública. Toda información que tenga que ver con recursos, con procesos, toda la información que se maneje dentro de las instituciones públicas debe ser pública. La información que debe manejarse con cierta celeridad es información que tenga que ver con seguridad, con defensa. Hay ciertos parámetros que de alguna manera definen cuál es la información que no es de interés público. Sin embargo, toda la información que no esté estipulada en estos parámetros es información pública. La información que tenga que ver con recursos que se manejen en las instituciones es pública, incluyendo el salario de los funcionarios, incluyendo procesos de selección, de licitaciones, todo es información que debe conocer el ciudadano. Bueno, fíjate cómo se siente el ciudadano. Vamos a ver una encuesta que hicimos en la calle. Así se siente el ciudadano cuando le preguntan si se le oculta o no información. Sí, se oculta. Bueno, porque hay información que son confidenciales que no pueden llegar al pueblo. No, jamás hemos estado tan bien. Claro que sí. ¿Por qué? No, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo sabe que sí se las oculta. O sea, solamente dicen lo que les conviene a cada quien, pues. No creo. O sea, yo no creo que oculten ninguna información. Nada hay oculto debajo del sol. Todo se llega a saber. Ahora, la pregunta es, esa sensación que tiene la gente que se le oculta información en resguardo, por ejemplo, de la seguridad nacional o no alterar el orden público, ¿qué están haciendo ustedes específicamente como Proacceso para que la gente tenga y entienda
que pedir información y tener acceso a información pública es un derecho que además está resguardado en la Constitución. Sí, fíjate, desde la Coalición Pro Acceso coinciden un conjunto de organizaciones de distinta naturaleza. Hay un equipo coordinador donde hay organizaciones que trabajan con funcionarios públicos, funcionarios municipales, con el tema de la corrupción, en el caso de Transparencia Internacional. Está el Grupo Social CESAC, que trabaja con organizaciones sociales, está INVEX, está el Colegio Nacional de Periodistas y está en Espacio Público e IPIS, que trabajan capacitando a periodistas. Cada una de estas organizaciones capacita a ciudadanos de acuerdo a su área de acción para que sepan que el derecho de acceso a la información efectivamente es un derecho, no es un regalo, no es un favor que te va a hacer el funcionario público. Es un derecho consagrado constitucionalmente y consagrado en tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y qué comprende este derecho? Que es un poco lo que le decimos a las personas que se capacitan. Información que tiene que ver desde manejo de presupuesto hasta información que tiene que ver con salud. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de número de pacientes con el virus H1N1, nosotros como ciudadanos teníamos el derecho de saber cuántas personas había, para saber qué medidas de prevención podíamos tomar. Y ocurrió un caso en el estado de Mérida donde a una doctora del hospital universitario la amenazaron con abrirle un juicio por haber informado sobre unos pacientes que fallecieron con el virus H1N1. Pero también tiene que ver con información sobre vialidad. Por ejemplo, acá en Caracas hay un retraso de casi 4 años en la construcción del Bus Caracas. ¿Qué ha pasado con esos recursos si se suponía que ya iba a estar listo hace 2 años? Y el Estado ha dicho que se ha gastado todo el presupuesto. ¿Qué pasó con esa ejecución presupuestaria? Fíjate que ustedes tienen aquí una información importante. ¿Cuál es la información pública que está pendiente? En salud, el gasto público en medicamentos antirretrovirales para personas con HIV o VIH. En educación, estadísticas de prosecución, deserción y repitencia. En derechos humanos, lista de procedimientos administrativos abiertos por hechos de corrupción. En servicios, valores que determinan la calidad del agua que llega a los hogares venezolanos. En petróleo, el nivel de producción de empresas mixtas. En economía, recursos designados a pago de liquidaciones de empresas expropiadas. Y en sector público, toneladas de comida descompuesta encontradas en contenedores de Pedeval. Información pública pendiente a la cual usted tiene derecho a saber, porque la desigualdad en el acceso a información también es una forma de pobreza. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos con el testimonio de Yanelie Briceño, quien es reportera de este canal que cubre la fuente de la Asamblea Nacional y que no puede estar dentro del hemiciclo, violando así su derecho a informar o limitando así su derecho a informar y sobre todo que usted esté informado. Pues el acceso a la fuente es muy restringido hoy en día para los medios de comunicación, sobre todo para los medios privados en especial. El caso de Globovisión es mucho lo que uno pierde a la hora de poder informar. En mi caso cubro la Asamblea Nacional día a día, estoy dentro del Parlamento venezolano, no podemos ingresar al hemiciclo de sesiones, tampoco algunas reuniones de la Comisión de la Asamblea Nacional. Son 15 comisiones donde se hacen las leyes que van a regir el pueblo venezolano. Además, dentro del hemiciclo de sesiones del Parlamento es donde se hacen las discusiones políticas por excelencia en nuestro país. Los periodistas no podemos ingresar, estamos confinados a una sala de prensa donde tenemos un plasma y nos enteramos de lo que ocurre y podemos informar además a las personas que nos ven y que nos escuchan a través de lo que informa el canal de la Asamblea Nacional. ¿En qué afecta? Afecta muchísimo. Muchas personas a veces están en determinada situación, se arman polémicas dentro del Parlamento como es normal, y los periodistas, que somos los que tenemos que llevar la información, no podemos informar, porque ¿cómo informar si no sabemos lo que ocurre? ¿Cómo saber lo que ocurre si estamos en una sala de prensa? ¿Cómo vamos a estar en una sala de prensa si somos los periodistas que debemos además decir qué es lo que está pasando dentro del Parlamento?